¿Qué es el cine documental? Supongo que para mí es un medio de expresión, ¿no? Por así decir. Es la herramienta que he encontrado, ¿no? para, por una parte, tratar de observar el mundo, ¿no? Y de acercarme y de establecer una relación con el mundo. Y es también una forma de plasmar, ¿no? Mis ideas, no sé, las revelaciones quizás, ¿no? que uno tiene a veces, y sí, la forma también de comunicarme, ¿no? Con los demás. Yo vengo a Punto de Vista desde hace muchos años, porque soy de San Sebastián, entonces he venido como espectadora recién licenciada muchos años. Ha sido, creo que, uno de los sitios que me han formado como espectadora, y en ese sentido siento una gran gratitud y también un gran orgullo de estar aquí. No había tenido ocasión nunca de estar en sección oficial y me hace mucha ilusión. Y bueno, pienso que un festival así es, por una parte, una ventana, ¿no? Para ver cosas, y sobre todo los que vivimos en provincia quizás no tenemos tantas ocasiones, ¿no? de ver cosas diferentes. Y después, una cosa que a mí me gusta mucho del Punto de Vista es también que apuesta por un tipo de cine precisamente difícil de encontrar, y que es un festival, creo, que está también un poco en búsqueda, ¿no? En búsqueda de nuevos lenguajes y en búsqueda de eso, pues de nuevas cosas, ¿no? Y pienso que eso es muy importante. Yo conocí a Íñigo Salaverría personalmente, porque habíamos coincidido en algunos proyectos y después habíamos establecido una relación de amistad. Y él ejerció durante casi 40 años en el campo del vídeo. Trabajaba en un lugar un poco a caballo, diría, entre el campo del arte y el campo del documental, ¿no? Con una mirada un poco de artista y un poco de documentalista. Y tenía guardadas en su casa unas bobinas de Super 8 que él había grabado en los años 80. Era un material que estaba inédito, porque era material que él había filmado de prueba, digamos, para las piezas videográficas que después grabaría, ¿no? En aquella época era más accesible una cámara de Super 8 que una cámara de vídeo, entonces grababa las pruebas en Super 8 y después repetía las tomas ya para la pieza definitiva en vídeo. Entonces, estas bobinas, como inicialmente eran material de prueba, él las había conservado totalmente inéditas en un cajón durante 30 años, y en un momento dado decidió rescatarlas, ¿no? Por su estado, estaba muy enfermo, y por su condición física no podía hacer ese trabajo solo, y me propuso trabajar con él sobre este material, ¿no? Él tenía una serie de ideas, era un material que había sido en todos los casos filmado en zonas cerca del agua, ¿no? En la superficie del agua o a la orilla. Y entonces él tenía una propuesta de título, que es el título definitivo, Al borde del agua, y después también una serie de ideas, ¿no? Eran todos espacios que ya no existen, o algunos de ellos existen pero están totalmente transformados. Entonces, un poco con esta idea de los lugares desaparecidos y del agua, me propuso que yo tomara el material e hiciera con él un poco lo que quisiera. Para mí era una ocasión para hacer un retrato de él también, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezamos a grabar unas entrevistas, a grabar su voz, y eso, y empecé a montar estas imágenes. Bueno, yo creo que hay dos cosas ahí. Quizás el interés de Íñigo respecto a este material, quizás de alguna manera era ya, además estando muy enfermo, un poco cerrar, ¿no? Un poco quizás echar la vista atrás y mirar también el sentido, ¿no? De su carrera. Y quizás para mí el interés era más tener una ocasión para charlar con él, una ocasión también para retratarlo a él. Era un hombre muy discreto, del que no hay tantísimas entrevistas. Entonces creo que un poco la forma de la película se dio aunando, ¿no? Estas dos intenciones. Por una parte, esta idea de volver sobre el pasado, de cerrar, ¿no? Y de mirar un poco su carrera globalmente, y también esta intención mía de hacer un retrato de él como cineasta, pero también hablar de otros aspectos vitales que quedaban o que trascendían el cine.
Y bueno, la forma también estuvo condicionada por la situación, en el sentido de que a mí me habría gustado poder filmarlo también en imagen y por una serie de motivos no pudo ser, y para mí también esas son imágenes que faltan. En la pieza se habla también de las imágenes ausentes o las que no llegan a existir, y para mí esas son algunas imágenes ausentes, ¿no?, de la pieza, pero sí que pudimos trabajar en ella, que él viera prácticamente la última versión de montaje, y bueno, poco a poco eso fue una pieza muy de montaje, porque la mayoría del material, aparte de las entrevistas, era material preexistente, y eso. Íñigo tenía mucho interés en el sonido, y sus piezas también, las últimas, bueno, y también las primeras, hay mucha música en su obra, ¿no? Y a mí también me gusta mucho la música, y me parecía que tenía que haber, ¿no?, que tenía que tener su presencia. Llegué a Ravel totalmente por casualidad. Yo tengo un vinilo en casa de Ravel, en el que no están ninguna de las piezas que suenan en Al borde del agua, pero sí que tiene alguna pieza acuática, ¿no? Y de repente un día, escuchándolo, estaba trabajando en la pieza de Íñigo y hice la conexión, ¿no? Por una parte eso, porque Ravel tiene, ¿no?, muchas de estas obras acuáticas que iban muy bien con la película, pero también porque en Ravel hay algo que te hace pensar en lo clásico, ¿no?, tiene algo muy clásico, pero también algo muy de vanguardia, ¿no? Es como que se juntan esas dos cosas, que para mí resume muy bien lo que es la obra de Íñigo, que por una parte tiene algo de eso, como de cine casi clásico, y tiene algo como antiguo y muy pictórico, y por otra parte es también muy experimental, muy vanguardista, muy contemporáneo, ¿no? Y me parecía que en la música se establecía eso. Y luego también porque aunque las primeras piezas de Íñigo eran muy estáticas, cada vez más se van volviendo una especie de danza también las piezas que hace él, y con el vals de Ravel también nos permitía un poco plasmar esa danza y esas deambulaciones que estaban tan presentes en sus últimas películas. Yo había trabajado con Íñigo ya en 2016, que fue cuando le conocí. Él hizo justamente de montador de uno de mis cortos de entonces, uno de mis primeros cortos. Y ya en aquella primera ocasión en la que tuve la oportunidad de ver sus piezas, para mí fue una especie de maestro, ¿no?, en el sentido de que también en aquel momento en el País Vasco quizás no había tantos ejemplos. Ahora en los últimos años ha habido mucha proliferación y muchas más oportunidades de ver más cosas, pero en aquel momento quizás no había tantos ejemplos de gente que hiciera, pues eso, unas cosas que estuvieran un poco a caballo entre el arte, algo más documental, eso, un poco desde lo experimental, y para mí él era ya, ¿no?, un poco una especie de maestro. Y en esta pieza de alguna manera también ha sido así, ¿no?, la oportunidad de escuchar a alguien como muy sabio. Por otra parte, eso, éramos amigos, y también yo creo que había una cierta afinidad, ¿no?, en la forma de entender el cine y la vida, que facilitó mucho el trabajo juntos, y eso para mí ha sido una oportunidad también de seguir aprendiendo de él, y también un honor, ¿no?, que me confiara ese material suyo personal.